Alabanzas sean para nuestro Dios. Bienvenida, hermana. Bienvenida, hermana María Luisa. Un aplauso primero para Dios y para nuestro ministerio. Bienvenida, hermana. Para mí es muy grato, hermana, darle la bienvenida. Es la primera vez en Bélgica, hermana, y estamos muy contentos de que nos acompañe hoy aquí en la Iglesia del Señor. Muy contentos y felices porque es promesa del Señor, palabra viva que se ha cumplido en esta tarde. Bienvenida también la hermana, así que tomen asiento, hermanos. Bienvenida también la hermana Raquel, la hermana Sara Alejandra. Bienvenidos, hermanos, a la iglesia, los hermanos acompañantes, nuestros hermanos y pastores. Es un gozo, una alegría estar aquí delante de nuestro ministerio, hermana. Sabemos que hoy la palabra del Señor va a tocar nuestros corazones a través de sus labios, de lo que usted nos va a enseñar. Seguramente habrá muchos frutos, mucha alegría, mucho gozo en nuestro corazón. Amén, hermanos. Los hermanos que vienen de visita, nuestros pastores, hermanos, si desean, por favor, si quieren testificar, un saludo a la iglesia aquí en Bélgica, hermanos, y un testimonio, hermanos. Adelante, hermano Juan Carlos de Den Haag, pastor de allí encargado, hermanos. Bienvenido. Buenas noches, buenas tardes, hermanos. Dios me los bendiga. Es una alegría estar con ustedes. La hermana, la oración de la hermana es muy poderosa. Mi esposa era estéril. Y a una oración, hoy tengo un bebé. Gloria al Señor. Nos sentimos en deuda con nuestra hermana María Luisa. Hermanos, estoy muy feliz de ver la iglesia tan llena, tan hermosa. Es sorprendente ver el crecimiento de la iglesia. Dios les bendiga. Hermano Lenin de Londres, bienvenido, hermano, de Croydon. Pastor encargado en Croydon, hermanos. Buenas tardes, queridos hermanos, Dios me los bendiga a todos. Amén. En estos días, la semana pasada, le contaba yo al hermano John Mauricio, una hermana que ella sufre de una artrosis, algún problema en las articulaciones y en los huesos, y ella tiene que usar una muleta, como un bastón, una muleta para andar. Esta hermana en una alabanza se concentró tanto y esperaba tanto de Dios que esa noche danzó para el Señor y soltó la muleta. Gloria a Dios. Fue realmente muy lindo. Fue muy emotivo, habló en lenguas, todos los hermanos la vimos danzar, cómo saltaba, eso fue maravilloso, hermanos, y fue algo muy significativo para la iglesia. Le damos la alabanza al Señor. Amén. Hermanos, los quiero mucho, Dios me los bendiga. Hermana María Luisa, Dios me la bendiga grandemente. Dios me los bendiga, hermanos. Gracias. Adelante, hermano. Hermano Víctor, encargado de la obra en Eindhoven, Holanda. Bienvenido, hermano. Muy buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Hermana María Luisa, que Dios le bendiga. Hermanos, para mí es una gran felicidad el hecho de estar aquí, puesto que recordé la fidelidad de Dios. Los hermanos dirán, qué hermosa está la iglesia, tan grande. Pero todo esto es debido a una promesa que Dios hizo más de 11 años en la iglesia de Rotterdam, cuando éramos 4 personas. En ese entonces yo era muy reciente en la iglesia y mi forma de vestir era muy diferente, hermana María Luisa. Tenía el cabello largo y recuerdo que en ese momento usted se dirigió hacia mí y me dijo, criatura, ¿usted de dónde es? Y yo le respondí, soy de la República Dominicana. Nos preguntó, porque en ese entonces estaba mi hermano también en la iglesia, ¿qué piensan ustedes de la iglesia? Y la respuesta fue, es lo mejor. Usted nos miró y nos dijo, criaturas, Dios les va a bendecir. Sigan hacia adelante. Hermanos, que Dios les bendiga. Hermano John Mauricio Londoño, predicador en Londres, hermanos. Bienvenido, hermano. Hermanos, buenas tardes. Dios los bendiga a todos. Amén. Hermana María Luisa, hermana Raquel, hermana Sara, hermana Gloria, todos los hermanos, qué alegría verlos. Recuerdo recientemente un testimonio de la iglesia en India, en diciembre de este año. Empezamos la reunión y en algunos momentos del culto, pues uno le dice a los hermanos, pónganse de pie, por favor de nuevo siéntense. Allá la característica es que no hay sillas, todo se hace pues en el suelo, entonces
pararse o ponerse de pie, a veces se les dificulta a los hermanos y hermanas. Había una hermana mayor que se le dificultaba para ponerse de pie y ella se molestaba. Y luego para sentarse, otra vez el problema de sentarse y otra vez de pie. Y bueno, después de ello ya dimos paso a la alabanza. Hicimos una alabanza, impusimos manos. En esa vez particular fuimos pocas personas, pero hubo una particularidad que al final nos comentaban y me decían: hermano, ¿quién es una señora bajita, como de tez canela, vestida a lo hindú, que no vemos aquí, que estuvo con usted imponiendo manos a toda la iglesia? Ese día hubo, al final, la señora que es mayor, que se ponía de pie y que se sentaba y molesta, testificaba que sentía muchos dolores y tenía dolores en los hombros, en la espalda, en la cintura, y que le dificultaba mucho el levantarse y sentarse. Y al final testificó que no estaba sintiendo nada, que estaba completamente sana. Gloria al Señor. Después investigamos con fotos de la hermana si era ella la que estaba vestida de nativa, con su indumentaria en la cabeza, los colores, el vestido, el sari que llaman, y era: hermana, estoy acompañándonos allí en la India a hacer la labor. Gloria a Dios. Ese día fue algo muy hermoso porque hubo muchas sanidades, hubo muchas liberaciones, sanidades, hubo experiencias de hermanos hablando en lenguas, hubo visiones en que el Señor Jesús estaba también en medio de nosotros e imponiendo manos. Fue algo maravilloso. Entonces siempre la hermana, con que la hermana diga, ore por nosotros, cuando ella dice a nosotros, dicen los estudios bíblicos, yo oro por todas las iglesias, tengamos la plena convicción, la plena certeza que Dios está por amor a ella, escuchándonos a nosotros, mirándonos a nosotros. Así que hay que vivir confiados, seguros, que estemos donde estemos, no estamos solos, Dios va con nosotros. Dios los bendiga, hermanos. El hermano Diego Mauricio Betancourt, también predicador en Suiza. Bienvenido, hermano. Gracias, hermano. Muy buenas tardes para todos, que Dios los bendiga. Amén. Especialmente nuestra hermana María Luisa. Para contar un testimonio allí de la obra en Ginebra, una hermana, ella en su vida desde muy niña tenía problemas hormonales, problemas en su piel, a causa de ciertas situaciones que ella vivió de niña. Ella no podía tener como una estabilidad emocional, tuvo varios fracasos en varios matrimonios, producto de esos matrimonios quedaron los hijos no la querían, no la valoraban, los padres tampoco, y Dios le dijo a ella: voy a libertarte a través de mi hija, a través de mi sierva. Y ella esperaba ver a la hermana María Luisa en persona para recibir esa bendición. Resulta de que Dios le dio un sueño, y en el sueño ella llegaba a la iglesia y estaba muy feliz porque estaba la hermana María Luisa de visita ese día. Y quien le recibió fue nuestra hermana María Luisa, y Dios a través de la hermana empezó a profetizarle y a decirle: y hoy Dios te va a libertar, y hoy Dios va a quitar todas las brujerías y las hechicerías. Y ella decía: pero hermana, ¿cuáles hechicerías y cuáles brujerías? Y la hermana empezó a decirle: recuerda cuando tenías 14 años, aquella mujer que cuidaba de ti te hizo brujerías y maldiciones. Y ella empezó a recordar quién era la mujer, una mujer que ya falleció. Y a partir de ese momento Dios a través de la hermana le decía: y hoy Dios te ha libertado y ha cortado toda maldición de tu vida. Amén. Y tus hijos te van a valorar y tus hijos te van a querer. Bendito nuestro Dios. Lo sorprendente es que cuando ella se despierta del sueño, hermanos, su piel la tenía completamente sana. Y algo que nunca había vivido, los hijos llegaron esa mañana a decirle: mamá, discúlpanos por todo lo que te hemos hecho sufrir, no sabes cuánto te queremos. Ella llegó ese día feliz a la iglesia, glorificando a Dios. Y si eso hace nuestro Dios a través de la hermana en un sueño, ¿qué no hará Dios hoy con nuestra hermana aquí en presencia, hermanos? Bienvenida, hermana, bienvenidas, hermanas, que Dios los bendiga. El hermano Álvaro Betancourt, también allí predicador en Londres. Bienvenido, hermano. Hermanos, hermanas, buenas tardes, que Dios los bendiga.
Hermana María Luisa, hermana Sara, hermana Raquel, qué alegría de tenerlas con nosotros. Esta semana vivimos momentos muy gratos allí en Londres. Hubo muchos bautismos con el Espíritu Santo, me decían por lo menos 5 hermanos, dentro de ellos una jovencita que empezó a congregarse hace más o menos por ahí 3 meses. Ella pertenecía a una pandilla allí en Londres. La abuelita estaba hace muchos años, asistía a la iglesia y ella tenía la promesa que su familia estaría llegando. Y esa jovencita, la abuelita le dijo, lléveme a la iglesia porque estoy desesperada, no soporto más la vida que estoy llevando. Tan solo tiene 16 años. Llegando a la iglesia, el Espíritu Santo le decía que la iba a libertar. Ella comenzó a disponer su corazón, comenzó a asistir a los estudios bíblicos y lo más bonito fue que el sábado el Señor le dio el Espíritu Santo. Gloria al Señor. También hubo una persona de Uruguay que llegó por primera vez a la iglesia el día del estudio bíblico. La esposa decía, la hermana me compartía, me decía, yo no sabía cuándo él iba a llegar, pero sí sabía porque Dios me lo había prometido. Ella le compartió que iba a haber un estudio bíblico, él la acompañó y el domingo por la mañana él se levantó muy temprano y dijo, nos vamos para la iglesia a ver si vuelve a asistir la pastora allí porque quiero volverla a ver. Gloria al Señor. Hermano Francisco, bienvenido. También viene de la iglesia en Londres, encargado allí también de una obra. Bienvenido, hermano Francisco. Buenas tardes, hermanos, que Dios los bendiga. Amén. Qué alegría estar nuevamente en presencia de la sierva del Señor. Para nosotros los seres humanos, de pronto para la gente del mundo, hay gente muy importante, pero para los hijos de Dios no hay nadie más importante que usted, hermana María Luisa. Que Dios la bendiga. Quisiera compartirle, hermana y hermanos, un testimonio muy hermoso que en lo personal a mí me cautivó muchísimo. En Londres, una niña de 7 años estaba en su escuela y esta niña, su profesora comenzó a preguntar, ¿ustedes saben quién creó la nieve? Todos los niños levantaban la mano, pero esta niña insistía más. Levantando la mano, la profesora le llamó la atención, le dijo, dígame usted quién creó la nieve. Dios, profesora, Dios. Y la profesora dijo, dígale a sus papás que dejen de ser ignorantes, que Dios no existe, que la nieve fue creada por un proceso químico de la atmósfera. Bueno, le dijo todo lo natural, químico, científico posible. La niña, miren hermanos, qué ejemplo nos dan los niños. Dijo, en vez de enojarse, ponerse triste, dijo, pobrecita la profesora, Señor, enséñale que tú existes, enséñale que tú creaste la nieve. La niña se fue, la profesora se fue disgustada. Cuando al otro día estaba la profesora esperando a la niña en la puerta, junto con la madre de la niña. Le dicen, la paró y le dijo, discúlpeme señora, yo quiero delante de usted pedirle disculpas a su niña. Y le dice, ¿por qué? Porque es que ayer yo hice una pregunta, ¿quién había creado la nieve? Y la niña, su hija, me dijo, Dios. Yo le llamé la atención. Le dije, dígale a sus padres que no la engañen más. Resulta que cuando yo me fui de acá a la escuela, me encontré con una señora que llevaba una Biblia y un libro en su mano. Y en un perfecto inglés me enseñó por dónde Dios tenía los bancos de nieve, cómo Dios había creado la nieve y que si había un Dios. Esta profesora le dijo, discúlpame, Dios me enseñó. Y me dio este libro, la Biblia. Aquí me enseñó de Génesis, donde Dios creó el universo. Y este libro, Vivencias, hermana, esta señora que está, disculpe hermana, con todo respeto, así dijo la señora, porque no la conoció usted, no sabe el valor y el respeto que nosotros le tenemos a usted, hermana. Dijo, en un perfecto inglés, la que está aquí detrás de este libro fue la que me enseñó cómo Dios creó la nieve, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Ahora sí, hermanos, damos paso a la reina de esta noche, nuestra hermana María Luisa, nuestra apóstol, nuestra profeta, nuestra predicadora. Bienvenida, hermana. Muy buenas tardes, buenas noches, hermanos, hermanas, Señor les bendiga. Amén. Sé que vienen los hermanos de diferentes lugares, pueden sentarse, vienen de diferentes lugares, de diferentes ciudades, naciones. Qué emocionante es oír
la manifestación del poder de Dios. Emocionante oír los testimonios de lo que Dios hace. Para muchos es increíble creer que existe Dios. Principalmente en todos estos lugares por aquí es donde la gente es más escéptica, de que no creen que Dios exista. Por causa de todos los acontecimientos que pasaron en la antigüedad. Todo lo que aconteció en la antigüedad desde el siglo II, vamos a decir siglo II, cuando ya el apóstol Pablo muere, fallece, y en la historia nosotros aprendemos que Dios le reveló a Pablo que la iglesia se acabaría después de su partida, que los lobos rapaces vendrían a destruir y acabar con el rebaño. Y efectivamente así sucedió, que ya después del siglo II ya comenzó el paganismo, comenzó la idolatría, comenzó la comercialización de la palabra de Dios. Comenzaron a usarlo de Dios como un mercado, como un negocio. Y ya pues uno ve que Dios, lógico, se aparta de la gente. El Espíritu Santo ya no está con las personas porque la gente se volvió ambiciosa, avara, y ya no pensaban sino en el dinero y en la competencia. El que más dinero tuviera, el que más dinero hiciera por tener sus congregaciones, los que más ricos se hicieran. Entonces ya fue una competencia y se inventaron las religiones, se inventaron una religión muy poderosa, inventaron adorar a santos, a santas, a gente, ¿no? A personas, a seres humanos, a adorarlos, a confiar en ellos, a olvidarse de Dios. Toda la gente se olvidó de Dios. Y Dios se olvidó también, y ya Dios se apartó. Pasaron muchos siglos hasta que la historia nos cuenta que ya por ahí en el siglo XVII es cuando aparece un señor Martín Lutero, que él era sacerdote católico y veía la Biblia por ahí de adorno en el sitio donde él moraba. Veía la Biblia de adorno, pero él la leía. Y cuando él leyó la Biblia se dio cuenta que lo que estaban haciendo era incorrecto, que completamente la gente se había apartado del camino recto, el camino verdadero. Y es cuando a él se propone, pues, como rebelarse en contra de lo que él estaba viviendo y practicando. Y yo pienso, hermanos, que Dios permitió todo eso. Dios permitió que personas de aquellos mismos lugares importantes para el mundo, que se rebelaran, y que Dios comenzara a darles esa inquietud en su corazón para que investigaran acerca de Dios. Y todo eso sirvió mucho, porque ya después del siglo XVIII y XIX, muchas familias y mucha gente comenzó a seguir por esa corriente de Martín Lutero, y comenzó la gente a leer la Biblia. Hubo persecución, hubo muchas cosas tristes, pero mucha gente leyendo la Biblia encontraban que había que recibir el Espíritu Santo, que Dios daba los dones, que Dios hablaba, que Dios se manifestaba, todo lo que la Biblia nos enseña. Y la gente comenzó a recibir el Espíritu Santo, pero ahí se quedaron ya con el bautismo con el Espíritu Santo. No pudieron avanzar más porque la politiquería, los malos gobiernos, las ambiciones, la hipocresía de la gente, la mentira y el engaño, la ambición de la gente no permitía el crecimiento espiritual en las personas, sino que cada uno empezaban a prohibir y no estaban los corazones completamente listos, ni sinceros, ni preparados para buscar a un Dios verdadero. Pero todo eso sí nos sirvió a nosotros, todos esos principios, gracias al Señor, que Dios nunca permitió que su palabra tampoco quedara tan abandonada, que quedara solamente en los recuerdos. Y hoy en día
Nosotros sabemos por la historia que aparecieron muchas denominaciones, muchas iglesias cristianas, mucha gente que amó a Dios, que respetó a Dios, valoró y compusieron himnos. Los himnos que nosotros cantamos, hay muchos que son del siglo XVIII, del siglo XIX, de mucha gente que buscó a Dios con todo el corazón y se inspiraron para cantarle a Dios. Seguramente vivieron experiencias espirituales tan hermosas y por eso hay unos himnos muy hermosos que nosotros los seguimos cantando, y hay algunos que nos critican, algunas religiones nos critica por cantar esos himnos. ¿Ustedes por qué cantan esos himnos que son tan antiguos? Dicen. Eso hay que estar en la modernidad, hay que vivir la actualidad, hay que modernizarnos, y entonces ahora empiezan a cantar el reggaetón y el rock y a cantar esa música y usando palabras de Dios para cantar con todos esos ritmos, que porque hay que modernizarse. Pero si nosotros pensáramos así, que porque los himnos son de la antigüedad, pero vemos que esos mensajes nunca pasarán. Esos mensajes que nos han hablado, los himnos que cantamos al Señor, son muy lindos. Y además, entonces diríamos que para qué buscamos a Dios si ya Dios también pertenece a la antigüedad, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que la gente piensa, pero nosotros sabemos que Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pues los cánticos y la búsqueda de Dios es la misma. Ayer, hoy y por los siglos, eso nunca pasa de moda. Y nunca vamos a decir que eso es antiguo ni que pasó de moda. Y entonces así, hermanos, mucha gente, muchas iglesias y denominaciones, algunos corazones, hubo corazones sinceros, aunque los dirigentes de aquellas iglesias y denominaciones se les entra la ambición, comienza la ambición, comienza la codicia, la avaricia, la envidia, la competencia. Siempre ha seguido ese fenómeno en la vida de los seres. Por eso Dios ha querido manifestarse en la gente, pero Dios quiere que la gente disponga su corazón con mucha sinceridad para que Dios entre a vivir con las personas y pueda Dios hacer sus obras maravillosas que Él quiere hacer con la humanidad. Darle la felicidad y la paz al mundo y manifestarse con la gente. Eso es lo que Dios ha querido. Pero entonces la dureza de corazón, la dureza del hombre. Así, hermanos, que yo les cuento esto así en grandes renglones hasta que en el año ya de 1940 más o menos, que en el 1940 ya mi suegra tuvo unas revelaciones de Dios y Dios le revelaba el nacimiento de esta iglesia. Desde esa época ella vivió su vida y vivió los años que vivió y siempre hablaba y decía que había tenido todos esos sueños donde Dios le revelaba que iba a haber una iglesia, un inicio, que Dios iba a estar con esa iglesia. Y luego a su hijo, pues entonces también él vivió muchas experiencias con Dios. Entonces él después se convirtieron al evangelio, se volvieron evangélicos en denominaciones diferentes, pero él tuvo esa inquietud de leer mucho la Biblia y veía que había que buscar el Espíritu Santo, que había los dones, que Dios hablaba, y él no veía eso en las iglesias donde él se había convertido, donde él estaba asistiendo. Él no veía que ninguno de los dirigentes o los pastores buscaran a Dios ni le enseñaran al creyente a buscar los dones espirituales, a vivir una vida espiritual real, una vida con Dios. No veía que ellos enseñaran. Y él siempre investigaba, decía, ¿será que en el mundo habrá un lugar donde busquen a Dios, donde estén los dones, donde haya profetas, donde haya apóstoles? ¿Será que eso hay en algún lugar del mundo? Él siempre se hacía esa pregunta. Cuando yo llego a la iglesia, cuando yo lo conozco a él, entonces él me dice, es que aquí la Biblia habla de los dones espirituales, habla del don de la profecía, que Dios se manifiesta, pero yo en todo mi tiempo, cuando yo lo conocí a él ya llevaba 10 años de ser evangélico, y él decía, ninguna iglesia de las que yo conozco no tiene estas características, en ningún lugar, pero esto debe existir, porque aquí lo dice la Biblia, decía él, debe haber un lugar donde se manifiesta Dios, porque la Biblia lo dice, la Biblia lo enseña. Y esa inquietud de él hizo eso que él me inculcó, recién que yo conozco lo de Dios,
me inculcó y yo me enamoré del Señor. Entonces yo comencé a leer la Biblia y leer la Biblia y dije, efectivamente, aquí Dios tiene muchas cosas para los seres humanos, para la gente, efectivamente, están los dones. Sí, entonces hay que buscar alguna iglesia porque yo creo que debe haber alguna denominación. Y a él le decían, vaya a tal lugar porque allá en ese país hay una iglesia donde hay apóstoles y profetas. Él se fue para allá, dijo, sí, allá hay apóstoles y profetas, se fue. Cuando llegó entonces, los apóstoles y los profetas eran nombrados por el pastor, por el dirigente de la iglesia. No tenía nada espiritual, nada de Dios, sino era un título. Entonces dijo, no, eso no es así, porque es Dios el que tiene que dar eso a la gente, no son los seres humanos. Y bueno, y seguíamos en la búsqueda. Y que vaya a tal iglesia, que en tal iglesia hay un predicador que predica tan hermoso y que él hace llorar a la gente y llora a la gente cuando él predica. Entonces vaya para allá a ver que porque allá ahí están los dones y están los también apóstoles y profetas. Iba para allá y tampoco, nada. Eran títulos dados por la gente y no había nada de Dios. Y así, en eso, él se la pasaba en eso, leyendo y nosotros, pues bueno, y buscando a Dios de todas maneras, buscábamos a Dios. Yo, pues tuve la oportunidad de estar como en 3 iglesias, en 3 denominaciones de iglesias evangélicas. Vi muchas cosas tristes, muchos malos testimonios de los dirigentes, pero mi corazón era sincero con Dios. Y yo sí iba y buscaba al Señor de corazón. Me hacía por allá en un rinconcito y oraba y leía la Biblia. Y bueno, esperar en Dios. Y después Dios comienza a darnos los sueños y a darnos las revelaciones. Y qué hermoso es cuando ya Dios comienza a enseñarnos. Y cuando ya Dios comienza a hablarnos y a decirnos, ustedes sigan congregándose porque yo voy a hacer una iglesia muy grande. Yo voy a formar una congregación grande aquí, porque en ese tiempo estábamos en Bogotá, Colombia, aquí y en todo el mundo yo voy a hacer mi iglesia. Yo voy a encargarme de traer a toda la gente, me voy a encargar de darles el dinero para que tengan dinero para todo lo necesario, no les va a faltar, me voy a encargar de eso, decía el Señor. Entonces, todo lo que el Señor nos decía, eso era como un sueño, como algo, como una fantasía. Qué hermoso todas esas cosas que Dios decía. Y yo voy a formar una iglesia muy grande en todas partes y traeré la gente. Bueno, qué hermoso es que Dios comienza a manifestarse. Qué promesas tan bonitas que el Señor hizo en ese tiempo, porque Él decía, es que yo voy a convertir a los corazones, yo voy a entrar al corazón de cada uno y lo convenzo, lo convierto. Y así ha sucedido, hermanos. La forma como Dios usa o está utilizando los medios para convencer a las personas. Hay algunas personas que son incrédulas, rebeldes, necias y dicen, no, yo no creo, ¿y por qué? Como los testimonios que escuchamos. ¿Por qué ese cuento de esa señora? ¿Qué es eso? No quiero eso. Entonces Dios da sueños. Les da sueños a esta persona porque Dios tiene un plan con ese hombre o con esa mujer que dudó. Y tiene un plan tan bonito que le da un sueño o le da una visión, como la señora que dice que tuvo una visión y alguien le regaló la Biblia y el libro Vivencias. Son visiones que las personas viven, pero la parte física es admirable también. Para Dios no hay nada imposible, pero es muy admirable la forma como Dios, en medio de los sueños y las visiones, también da las bendiciones físicas, que eso es lo que nosotros tenemos que aprender y es algo que nosotros no teníamos la costumbre o nunca habíamos vivido estas experiencias en ninguna religión, en ningún lugar. Ahora nosotros estamos viviendo algo nuevo, algo diferente. Entonces Dios se encarga en mostrar que esta es la iglesia que Él que Él dijo que iba a levantar su iglesia, y es para que nadie dude. Y al no dudar, entonces usted se prepare desde ahora para que le sirva a Dios y sea un hijo de Dios. Porque vemos toda la forma como Dios se manifiesta. Dios cuando puso a Moisés, nosotros leemos que Dios hizo muchos milagros a través de Moisés, ¿no? ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel creyera
en Dios primero, y luego creyeran que Moisés había sido una persona puesta por Dios y que había que respetarlo y escucharlo y obedecerle. Entonces Dios se manifestó haciendo milagros a través de él. Hoy en día nosotros vemos también que Dios hace muchos milagros en la iglesia, convenciendo a la gente de que esta es su congregación. Y más adelante algún día Dios comenzará también a dar revelaciones a la gente de los dirigentes futuros que han de venir después de mí. Será lo mismo porque es la iglesia del Señor y yo sé que la iglesia del Señor seguirá porque esa es la promesa que Dios me ha hecho. Que su iglesia va a seguir adelante. Que la iglesia nunca va a terminar, sino que llegará a su fin, como Dios lo dice aquí en la Biblia, que vendrá en las nubes a recoger a su pueblo. Y lo admirable es que gracias al Señor, poquitos, pero casi en todo el mundo, porque yo no sé cuántos países hay en el mundo, pero entre esos países hay unos que son pequeñitos, ¿no? Pero países grandes, ya uno ve que ya la iglesia del Señor está allí. Pero eso es lo asombroso, hermanos, que el Señor quiere que nosotros sigamos con nuestro trabajo de evangelizar. Que el Señor convenciendo a cada persona, convenciéndola de que esta es su iglesia. Yo fui la primera en no creerlo. Yo fui la primera en no creer. Cuando el Señor me decía al principio, es que yo voy a fundar mi iglesia y esta es mi iglesia. Y yo de aquí voy a hacer una iglesia muy grande a nivel mundial. Y yo le decía, Señor, no, yo no creo porque yo he oído de muchas iglesias. Y el mundo es muy grande y yo creo que por allá en algún rincón del mundo, por allá en algún sitio, creo que debe haber un grupo de personas que te amen, que te busquen. Dicen, no lo hay, no lo hay. Decía, Señor, yo no puedo creer. Yo no puedo creer. Y además tal predicador, Señor, tal iglesia, Señor, que dicen que allí el predicador hace llorar a la gente cuando él predica. Decía el Señor, él no tiene nada de mí. Así siempre, siempre al principio yo dialogaba con el Señor como si yo estuviera hablando con un amigo. Y yo le hablaba y le preguntaba y él me decía, yo le llevaba la contraria al Señor. Le decía, Señor, yo no creo eso. Pero ¿saben por qué yo hacía eso, hermanos? Porque yo me sentía mal que Dios dijera que nosotros sí somos, que nosotros somos la iglesia y que aquellos no son. Entonces yo, como por modestia, decía, no puede ser, Señor. No puede ser que nosotros sí somos y ellos no. Dales a ellos también. Entonces el Señor me decía, es que yo a ellos no les doy porque a ellos no les importa, no lo quieren. Ellos son unos materialistas y ambiciosos. Y por eso yo no les doy, me decía el Señor. Ustedes sigan porque ustedes están buscando lo espiritual. Y como ustedes buscan lo espiritual, yo a ustedes les voy a dar. Pero a ellos no, de los que tú me dices, yo no les doy porque son materialistas. Yo ni siquiera entendía que en ese tiempo que eran materialistas. Y así era, y así efectivamente. Y el Señor me convenció porque yo le decía, Señor, no puede ser, yo no puedo ser egoísta y decir que yo soy y que los otros no son. Eso yo no lo puedo decir, Señor. No soy capaz de ir a decir que está en la iglesia del Señor porque yo voy a estar lastimando y ofendiendo a los demás. Me decía el Señor, tú te vas a convencer un día, te convencerás que lo que yo te estoy diciendo esa es la verdad, que mi iglesia será aquí, que en ningún lugar estoy yo, que yo no me manifiesto, que no lo merecen porque son materialistas, porque no me buscan de corazón. Y un día te vas a convencer, me decía el Señor. Y efectivamente, el Señor me convenció. ¿Cómo me ha convencido el Señor? Ha traído a la iglesia. El Señor ha traído a la iglesia personas, hombres y mujeres, de todas las religiones. Los ha traído a la iglesia de todas las religiones. Y ellos han testificado. No han sido de pronto una multitud, pero sí de todas las religiones ha traído a la iglesia. Y los he escuchado cuando testifican y dicen que en su iglesia o en su religión
jamás habían visto las experiencias espirituales que viven aquí con nosotros. Que jamás habían visto eso. Ellos dicen que allá en sus lugares, porque han venido pastores dirigentes de otras denominaciones y dicen, allá en la iglesia no se ve esta manifestación, allá no sentimos a Dios, allá uno no siente nada. Dios está aquí en este lugar con ustedes, aquí sí se manifiesta Dios. Eso lo he oído de toda esta gente. Y nos preguntan, ahora nos preguntan que les demos la fórmula, que les digamos qué es lo que hacemos para que ellos también puedan tener ese éxito que nosotros tenemos, porque ellos dicen que tenemos éxito. Y que les enseñemos cómo es para ellos tener éxito en sus lugares, en sus iglesias, en sus denominaciones. Entonces yo les digo, sí, nosotros les vamos a dar la fórmula, les vamos a decir cómo es. Para que tengan triunfo en la vida, éxito en la vida, sea sincero con Dios. Y busque a Dios de corazón y quite las ambiciones. Deje de ser ambicioso. Y así, hermanos, Dios me convenció, me he convencido que nosotros tenemos el privilegio de ser llamados por el Señor, de ser puestos por Dios. Tenemos el privilegio que Dios se manifiesta en nuestras congregaciones. Tenemos el privilegio que Dios está respaldando esta iglesia. Tenemos ese privilegio que Dios ha puesto sus ojos en nosotros. Eso ya estoy convencida y le doy gracias al Señor porque Él vio que yo me oponía, pero él sabía que yo era por humildad, no por orgullo, sino por mi humildad de no ir a lastimar a nadie, de no ofender a nadie o sentirme más que los demás. El Señor sabía que por eso era que yo le decía que yo no podía creer, que Él me dijera que esta sí es la iglesia y que los demás no son. Señor, no puedo creer eso, Señor, ¿por qué tú no les das? Tú puedes darles también. Y el Señor decía, no, le doy al que busca lo espiritual le doy, al que no, no. Entonces, hoy en día nosotros somos privilegiados, por tanto es que yo aconsejo a los hermanos, a las hermanas, que valoren el estar congregados aquí en esta iglesia. Valoren el que vienen aquí a oír la doctrina, a sentir el Espíritu Santo, a sentir la mano de Dios en sus vidas. Valoren porque eso no lo tiene cualquier persona en el mundo. Nosotros vemos muchos millones de gente en el mundo y ustedes a través de las noticias ven cómo sufre la gente. La gente sufre mucho. La gente sufre en todo el mundo y la gente aparenta que aunque tengan mucho dinero no son felices. Y la gente vive una vida muy triste porque sufren muchas cosas, situaciones, enfermedades o pobreza o catástrofes o accidentes y la gente sufre. La gente anda sin Dios sufriendo. Así que yo decía al principio, aquí en Europa o en todo este continente antiguo se caracteriza de que la gente es atea, digámoslo así. Esa es como la característica. No todos, pero hay mucha gente atea que no cree en Dios, como el testimonio que nos contaba el hermano de la maestra, que era atea. Pero Dios la convenció. ¿Por qué? Porque Dios tiene seguramente un plan con esa señora. Dios tiene un plan con ella y por eso Dios se le mostró en su vida, se le reveló para que crea que existe Dios, que Dios existe. Entonces nosotros, el trabajo que tenemos aquí, en todo este resto de aquí de Europa, Asia, África, eso tenemos un gran trabajo, hermanos, mucho trabajo. Que nuestro corazón sea sincero para que Dios lo respalde a usted y la gente que es atea, que no creen en Dios, vean en usted que usted es una persona importante, especial, privilegiada, que usted es una persona que es diferente a todos los demás. ¿Por qué? Porque tiene a Dios.
a ese Dios que es imposible creer, pero que Dios sí existe y que usted tiene a Dios, entonces la gente va a creer en el Señor. Conozco también mucha gente, muchos que han sido ateos y están hoy en la iglesia del Señor. Entonces para Dios no hay nada imposible y gracias al Señor porque Él mira a su gente y escoge su gente y esto es un gran privilegio que nosotros tenemos, estar en la presencia del Señor. Entonces, entiendo yo el fenómeno, hermanos, así como sucedió con Moisés, que Dios usó a Moisés para que el pueblo de Israel creyera en Dios y le escucharan a Moisés y creyeran en él las enseñanzas que Dios le daba a él. Entonces Dios hace eso. Quizá hoy también de pronto yo creo, hermanos, que es el mismo fenómeno. Cuando Pablo, pues Dios usó mucho a Pablo, hizo muchos milagros que hasta los demás apóstoles estaban un poco apartados de ver que Pablo, como así que ahora el apóstol Pablo está predicando el evangelio después de que persiguió la iglesia. Para que la gente creyera en los apóstoles, tuvieran confianza en él, el Señor tuvo que hacer muchos milagros de usar a Pablo, haciendo milagros para que los apóstoles creyeran, dijeran sí, Pablo también entonces es un apóstol, es un hijo de Dios, se convirtió, entonces creemos, vamos a obedecer su doctrina, porque Dios le enseñó la doctrina del evangelio al apóstol Pablo. Entonces yo pienso, hermanos, que el día de hoy pues han sido promesas que Dios me ha dado, como le ha dado a muchos también. Yo sé que a muchos hermanos y hermanas les ha hecho promesas maravillosas que todavía a lo mejor no se han cumplido, pero sí se van a cumplir. Y entonces Dios a mí me ha hecho esas promesas también, porque pues el Señor me encomendó una tarea, un trabajo, y para que la gente crea y para que la gente escuche lo que yo les enseño, para que la gente escuche y crea, pues Dios está actuando de esa manera, usando, dándole sueños a la gente conmigo o dándoles visiones conmigo, para que la gente crea que yo soy una persona puesta por Dios. Amén. Es para eso, no es para que la gente diga que es que yo soy superior a ustedes, no, sino para que la gente crea que Dios me puso y que me escuchen, que me crean, que porque lo que hablo y digo me lo da Dios y que eso es verdad, que no los estoy engañando. Entonces yo pienso que por ese motivo el Señor se ha hecho esas cosas conmigo, de que la gente se sueñe y que la gente, para que diga, no, sí, entonces vamos a respetar allá y a oírla porque ella nos va a enseñar. Dios pues me ha dado las capacidades de enseñar, Él me habló, me ordenó, me dio ciertas órdenes y yo lo he estado cumpliendo, me ha hecho ciertas promesas que yo las guardo para mí, no las cuento a la congregación por modestia, por humildad quizá, pero Dios de pronto lo hace notorio. Como yo no abro mi boca, entonces el Señor le muestra a la gente en sueños y en visiones. El Señor me hace quedar un poquito avergonzada de todo eso. Bueno, pero me siento muy feliz y me siento privilegiada también porque veo el cumplimiento de lo que Dios me dice. Él me ha hecho muchas promesas maravillosas y yo veo que se cumplen cuando los hermanos testifican y le doy gracias al Señor, pero para alguien que se pregunte, diga, pero ¿por qué el Señor hace eso? ¿Por qué la gente se sueña con ella? ¿O porque alguien vio una visión con ella? ¿Por qué? Entonces es eso, hermanos, es para que la gente crea que esta es la iglesia del Señor, que Dios me puso en este momento a estar guiando y que me crean. Entonces por eso Dios hace eso, para que la gente crea y así mismo pues cada uno recibe también las bendiciones del Señor. No es por más, no es porque yo sea más ni superior, nada de eso, sino porque Dios quiere manifestarse, glorificarse, y entonces Él, para que la gente le dé crédito, entonces pone los sueños, que desde hace mucho tiempo el Señor ha hecho estas cosas tan bonitas, y por sueños y en visiones yo oriento mejor que en mi vida personal, en persona. Yo le digo, ay, mejor que se sueñe conmigo y no que me lo pregunte así en persona, porque me pone a pensar, en cambio en el sueño sí es más directo todo. Bueno, lo que Dios hace es perfecto. Bien, entonces sí quería yo aclarar pues ese punto que es muy maravilloso, muy lindo, lo que el Señor hace, lo que Dios ha hecho.
como a veces alguna hermana me dice, ay, yo a usted no la quería para nada, usted me caía tan mal y yo no la quería, pero Dios me enseñó a quererla. Eso sí, Dios me dio sueños y me enseñó a quererla, dice. Entonces yo veo que es Dios el que hace todo. Por eso cuando alguien dice, ay, es que usted no la quiero, me da risa. No me quiere, pero yo sí. Bueno, le damos las alabanzas a nuestro Dios. Le decimos al Señor que gracias por su misericordia, gracias por el perdón que Él ha tenido con nosotros, por su perdón, y también por dignarse el Señor, por mirarnos a nosotros, ¿no? Mirarnos a nosotros entre tanta gente y tenernos aquí en su presencia. Esto es lo más grandioso que podemos tener nosotros los seres. Hay que valorar la presencia de Dios. Porque Dios nos ve, Dios nos mira. Es que los testimonios nos enseñan muchas cosas. Por eso es muy bonito contar testimonios, porque ahí aprendemos cómo es que Dios se manifiesta entre nosotros. Que nos parece que Dios nos deja, pero no, Él está ahí tan cerca mirándonos y escuchándonos, el Señor, mirando los más detalles simples de nosotros. Pero está ahí el Señor, por eso Él merece la honra y la gloria y la alabanza por siempre. Vamos a iniciar ahora sí nuestras preguntas. Hermana María Luisa, buenas tardes. Es un gran honor para mí estar delante de su presencia. Es una promesa del Señor cumplida, ya que en esta obra de Bruselas, la mayoría de las personas que nos estamos reuniendo son promesas del Señor que nos ha traído aquí para libertarnos, para bendecirnos espiritualmente y para engrandecer su obra. También he encontrado mucho amor, mucho cariño, mucha comprensión en esta obra, y también que el Espíritu Santo se mueve, que hay respaldo en esta obra para la iglesia y para el pastor. Voy a hacerle una pregunta, hermana, no es una pregunta, sino una ampliación para estas líneas de texto que voy a leer en el libro de Miqueas, en el capítulo número 2. Miqueas. Sí. Miqueas capítulo 2. Capítulo 2, versículo 3 al 5 y el 9. ¿Puedo leer, hermana? Sí. Amén. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo pienso contra esta familia muy mal, del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. El 4. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán, y se hará endecha de lamentación diciendo, del todo fuimos destruidos, Él ha cambiado la porción de mi pueblo, como nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros. El 5. Por tanto, no habrá quien a suerte reparte heredades en la congregación de Jehová. El 9. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia, a sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Sí, hermana, que él... yo deseo una ampliación de esto, una explicación, por favor, para la edificación de la iglesia. Muchas gracias. Miqueas capítulo 2, está el Señor hablándole al pueblo de Israel. Hablándole al pueblo de Israel porque ellos estaban pecando y a Dios estaba muy enojado con ellos. Y Miqueas estuvo profetizando en la época del profeta Isaías también. Eso nos sirve como de orientación para poder entender las profecías. En la época de Isaías también él estaba ahí dando esa profecía. Estaba hablándole al pueblo de Israel que ellos estaban cometiendo iniquidad. En el verso 2:1 dice, ay de los que en sus camas piensan iniquidad, maquinan el mal. Cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Es decir, que aquí había dirigentes, había la gente del pueblo en Israel, estaban oprimiendo al pueblo en común. Oprimían a las viudas, oprimían a los huérfanos, le quitaban a la gente pobre, le quitaban sus pertenencias. Y dice, codician las heredades, las roban. Y las casas también las llenan, las toman, oprimen al hombre, a su casa, al hombre y a su heredad. Es decir, que el pueblo de Israel, los israelitas, aquellas personas principales de
de gobernantes cercanos a los gobernantes estaban haciendo lo malo delante de Dios y humillando y haciendo cosas malas al pueblo. Entonces ya Dios se estaba enojando y por eso aquí dice que les iba a enviar el castigo. Nosotros vemos que el Señor sí les envió castigo al pueblo de Israel. Y Dios castigó a todos los dirigentes de Israel, a todos los príncipes, reyes, los castigó duramente cuando envió tropas, ejércitos de otras naciones y los envió para que fueran y destruyeran a los israelitas, pero no era tanto al pueblo en común, a la gente pobre, sino a los dirigentes y a los principales y también pues a los ejércitos del pueblo de Israel. Y Dios los castiga porque Dios quería destruir, acabar con todos por cuanto estaban pecando y no querían arrepentirse delante del Señor. Todo el capítulo 2 se está refiriendo al pecado que estaban cometiendo y también ya el Señor estaba enojado y iba a castigar. Entonces eso es lo que está hablando aquí en Miqueas, hablando es sobre este castigo que Dios estaba enviando a través de Miqueas, profeta, enviándole a los israelitas y diciéndoles, miren lo que ustedes están haciendo. Si no se arrepienten, pues yo los voy a castigar, pero nadie se arrepintió y el Señor los castigó. Nosotros vemos el castigo que fue cuando Dios envió al rey de Babilonia con su ejército a destruir Jerusalén. El templo de Salomón fue destruido, la ciudad fue incendiada, hubo muchos miles de muertos y hasta allí se acabó el pueblo de Israel como tal, como pueblo de Dios, se acabó. ¿Qué castigo más grande fue? El que Dios le quitó el título de pueblo de Israel. Esta es profecía para los israelitas en esa época que ya se cumplió. Todo esto ya se cumplió. Bien, seguimos, ahora sí, siguen. Buenas tardes, hermanas. Bienvenida a este hermoso país. Tengo una pregunta en Zacarías 3:3. Sí, hermana. Zacarías 3:3, sí. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Mi pregunta es, si Josué hizo lo bueno delante de Dios, incluso siguió después de Moisés, entonces, si él hizo la voluntad de Dios, entró y guió a los de Moisés a la tierra prometida hasta que murió, ¿por qué en Zacarías hablan de él nuevamente? ¿O que si están hablando de otro Josué o es el mismo Josué? No, es otro Josué, es otro. Este Josué que está hablando aquí Zacarías vivió en Babilonia en la época de Daniel, Cuando ya el pueblo de Israel fue destruido, cuando Jerusalén fue destruida, se llevaron los dos reyes y se llevaron los príncipes y la gente importante se la llevaron para Babilonia. Y entre allí iban profetas, iban sacerdotes, iban ellos. Daniel, por ejemplo, él era hijo de sacerdotes. El Daniel y sus tres amigos, él era hijo de sacerdotes. Y este Josué pues era sacerdote y profetas a la vez también. Y ellos fueron llevados cautivos allí en Babilonia. Entonces ellos estuvieron habitando en Babilonia y durante 70 años, a los 70 años ya se regresaron para Jerusalén nuevamente. Y cuando ya están en Jerusalén es cuando ellos tienen estas experiencias, estas visiones y toda esta revelación que vemos aquí en Zacarías fue cuando regresaron después de 70 años de vivir allí en Babilonia. Y aquí habla de ese Josué que era el sacerdote, que Dios lo usó a él como profeta para también en esos días, y usó a Zacarías para que nuevamente se construyera el templo del Señor. Y así fue como Dios le da revelaciones a este Josué, le dio revelaciones a Salatiel, a Zorobabel y a todos esos personajes, y les dio la orden que volvieran nuevamente a reconstruir la ciudad de Jerusalén y a construir el templo para el Señor. Y ahí entonces, en esas visiones de Zacarías, es muy importante leer Zacarías, porque es donde uno ve la visión que Dios le da a ellos y la forma, lo que les ordena hacer para que nuevamente la ciudad tenga su templo y otra vez sigan viviendo los israelitas allí en Jerusalén. Eso sucedió, eso fue algo muy hermoso que sucedió, hicieron el templo
y después de ese templo, después de eso vinieron otros imperios a gobernar. Vino el imperio griego, y el imperio griego también esclavizó mucho a los israelitas, a los judíos. Después viene el imperio romano, y también hay mucha esclavitud en el imperio romano. Nuevamente nombran a Herodes como rey y vuelven y construyen otro templo para los judíos, pero ellos no tenían voz ni voto ya, eran esclavos de un gobierno, de un imperio. Por eso cuando el Señor Jesús vino, estaba el imperio romano. Por eso al Señor Jesús le cobraron impuestos, que hay que pagarle los impuestos al César, y el Señor Jesús, pues páguele los impuestos al César. Aquí no vamos a estar discutiendo por dinero. Pero leer Zacarías es muy bonito porque es esa transición que hay después que Dios destruye al pueblo de Israel y que quita profetas, y que ya Dios no les vuelve a dar profetas ni reyes, y que los últimos es Zacarías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Son los últimos 3 profetas que existieron en la antigüedad, y Dios nunca más volvió a poner profetas en Israel, menos reyes. Por eso es que cuando nosotros leemos ya el Evangelio y vemos cómo la gente cuando ven a Juan el Bautista y ven al Señor se emocionan, se ponen felices, dicen, Dios se ha acordado de nosotros y ya nos mandó un profeta. Y Dios nos mandó profetas y el pueblo era feliz por eso también. Eso es pues la historia, ¿no? Seguimos. Buenas tardes, hermana María Luisa. Desde que comenzó la hermana, desde que leo su libro de vivencias, la hermana es autodidacta, la hermana estudió a distancia, y Dios por medio de una bendición, por medio de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, de la cual nuestra hermana es la fundadora, Dios me permitió el semestre pasado comenzar mi estudio a distancia de lo que yo siempre había querido, y fue una promesa del Señor. Y muchas gracias, hermana, porque es todo por su labor, por su obra, por su ejemplo, ese ejemplo que nos da intachable. Le agradezco muchísimo, hermana. Una pregunta de la Biblia rápidamente para no quitarle más tiempo. Es en Gálatas 6. Gálatas 6. Versículo 1. Sí, hermano. Entonces la hermana nos hablaba de ser espirituales, y mi pregunta está relacionada con aquello que dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces me parece muy bonito un ejemplo de los maestros que tenemos en la iglesia, de que sean ellos los últimos de enterarse por ejemplo, de rumores o de chismes que muchas veces contaminan. Y este verso me parece que resume en buena parte de que si la hermana nos pudiera explicar aquello de la misericordia, y de pronto muchas veces se genera un rumor y al final resulta que era mentira, pero a veces somos muy duros y a veces de pronto juzgamos, y este verso nos dice: no juzgue porque de pronto le puede pasar a usted y usted no sabe. Entonces, si la hermana, pues esa es mi pregunta. Pues digamos que se ha enseñado que cuando haya problemas, dificultades, pleitos, litigios entre los creyentes, que hay que llamar a la gente, confrontar, hacer una confrontación e investigar hasta dónde es cierto, si es cierto o no es cierto, qué es lo que está pasando. Eso es lo que siempre se ha enseñado que hay que hacer, esa reunión para confrontar. Se dice que usted está cometiendo tal cosa, que usted hizo, que usted dijo. Entonces, pues eso es lo que se hace, ¿no? Se enseña a hacerlo, pues sabiamente. Pero pues como todo, pues hay veces, hay personas que de pronto se les olvida o no tienen la capacidad para hacer pues esta clase de reuniones, y de pronto caen en el error de caer en el chisme, en el comentario, en la habladuría. Pero por eso nosotros estamos cada día luchando, ¿no? Cada día estamos luchando, cada día nos estamos esforzando para que todo sea mejor. De los errores se aprende, de las faltas que nosotros hacemos, cometemos, aprendemos, de las malas experiencias también aprendemos mucho, y ahí vamos aprendiendo. Entonces, ahí es donde dice que hay que tenernos un poco de tolerancia, ¿no? Dice que tenemos que tener un poco de tolerancia y que tenemos que ponernos en
digamos, en el zapato de la otra persona, para no ir a juzgar a la ligera, sino que considerar qué es lo que ha sucedido, por qué sucede y orar por las personas, porque la mayoría de problemas o litigios que exista en la congregación se debe a personas que tienen espíritus. Hay personas con espíritus malos y esos espíritus malos están incitando a la persona a tener comportamientos no adecuados. Comportamientos tanto de hablar como de hacer las cosas que ofenden a otra persona. Y los espíritus son los que están ahí trabajando en la gente y por eso es que suceden esas incomprensiones. Si los maestros, como dice el hermano, los maestros o los dirigentes o los pastores tuvieran ese don de discernimiento perfecto, no habría esa clase de problemas en la congregación porque sabrían manejar el asunto, porque van a descubrir que la persona tiene espíritus malos y no se le pone cuidado. Hay que ignorarle, hay que llamar a la persona y aconsejarle, orientarle con delicadeza, con cariño, con amor, y se le impone manos para que la persona quede libertada. Pero como no hay el discernimiento, entonces yo creo que de pronto me estoy enfrentando a una persona normal y entonces yo le trato con dureza. La persona se enoja y se pone más rebelde y agrava más el problema. Pero si yo descubro que es que tiene espíritus, entonces yo le voy a tratar de otra manera. Le digo, tenga cuidado, cállese, no diga nada, no hable, a ver, venga para imponerle manos, porque usted tiene ataduras, hay espíritus. Entonces ya la persona se va a calmar y se va a ayudar. La persona se va a ayudar mucho y se van a evitar los conflictos. Entonces a los hermanos y a las hermanas se les dice, no le pongan cuidado a tal persona que tiene espíritus malos, más bien usted téngale consideración y ore por ella, le impone manos cuando estemos en alabanza. Y no le pongan cuidado porque la persona no está realmente bien. Entonces hay espíritus que le manejan y por eso es que vienen estos problemas, estas ofensas, por eso usted se siente ofendido, porque no es la persona, son los espíritus. Eso es lo que siempre sucede en las congregaciones. Todos los problemas, hay muchos conflictos. Me escriben, nos escriben correos. Mandamos a alguien, vaya tal persona ya que está sucediendo problemas. Llegamos, efectivamente son problemas de espíritus que están en las personas y por eso se forma el litigio. Entonces a eso hay que tenerle inteligencia, sabiduría, discernimiento y también saber manejar ese asunto con amor, con cariño para que todos se eviten esas cosas. Aunque hay personas muy fuertes. Yo me acuerdo así como a manera de testimonio que había unas 3 hermanas en una iglesia y ellas estaban practicando la metafísica, practicaban metafísica, el yoga y leían un poco de libros y creían un poco de cosas. Entonces ellas llegaron a la iglesia y en la iglesia querían implantar lo que ellas estaban practicando, querían implantarlo a los hermanos o a las hermanas. Y venían y querían ahí decirle, no, usted tiene que hacer así, usted tiene que hacer de esta manera, tiene que creer en esto, en aquello, se ponían todas rebeldes. Entonces el pastor le llamaba la atención a las 3 hermanas, le decía, hermanas, pero ustedes, ¿por qué tienen que venir a enseñar cosas que ustedes están haciendo allá? Eso no es de Dios. Y ellas que sí que eso es de Dios, porque es que Dios me lo reveló, Dios me dio visiones, Dios me dio sueños y me reveló que eso es verdad, practicando que hay que practicar eso y que a Dios no hay que decirle Dios, sino hay que llamarle de otra forma, hay que decirle que es un nombre hebreo. Entonces, no le obedecían al predicador y sí estaban trastornándole la vida espiritual a los creyentes. Entonces yo me acuerdo que yo viajé para hablar con ellas, entonces les expliqué la doctrina,
Les dije que a Dios no hay que llamarlo de ninguna forma especial. Dios es poderoso y Él nos entiende todos los idiomas y Él conoce, nuestro idioma prácticamente es el del corazón, el idioma universal, y que Dios nos conoce, llamémoslo como le llamemos, Él nos entiende. Entonces nosotros no necesitamos aprendernos un nombre en hebreo para mencionar a Dios. Yo les enseñaba y les decía, y que ellas tenían que dejar de creer en eso porque eso no estaba correcto, que eso eran espíritus malos que estaban allí metidos con ellas para destruirles su vida espiritual. Entonces ellas no quisieron aceptar, sino que querían seguir enseñándole a la gente y con la creencia, con eso de la metafísica. Entonces yo les dije que entonces mejor no vinieran más a la iglesia. Les dije, no vuelva a la iglesia, más el favor, y se salen. Y desde hoy no vuelven a entrar más aquí a la iglesia porque ustedes están perjudicando la vida espiritual de las personas y ustedes no quieren aceptar. Entonces más el favor y no me vuelven más. Entonces yo les dije que se fueran. Se fueron y estaban tan enojadas que al salir se quitaron los zapatos y los sacudieron. Hasta donde uno se ve los errores que ellas tenían, la confusión que tenían leyendo libros y practicando todas esas cosas de la metafísica, del yoga y del no sé qué, y la confusión, sacudiendo los zapatos, imitando a lo que la Biblia dice que cuando salieran que sacudieran el polvo de los zapatos para que no hubiera bendición de Dios, ¿no? Que el Señor Jesús le dijo a los apóstoles. Entonces ellas haciendo eso. Bueno, se fueron. Y después entonces pasaron 3, 4 años y volvieron otra vez a la iglesia a pedir perdón, que por favor a pedir perdón y que les permitan entrar a la iglesia de nuevo. Bueno, pues ahí se les permitió, pero que se hicieran allá en la parte de atrás para mirar a ver si habían cambiado o no habían cambiado. Pero hubo que hablarles, enseñarles, y ya como no quisieron, pues hubo que sacarlas porque estaban perjudicando mucho por la doctrina, con errores. Pero hay otros problemas que no son así de doctrina, sino que ya son como chismes. Que ya son chismes, o que vienen a decir que me reveló Dios, que Dios me reveló que usted me tiene que dar un dinero. Dios me reveló que usted me tiene que regalar un pasaje para viajar a otro país. Dios me reveló que usted me tiene que pagar la renta de este mes. Entonces la otra persona cree que eso es cierto, que Dios le está dando esas revelaciones y le está estafando. A todo eso es en lo que los predicadores, todos los dirigentes están pendientes. Pero eso sí, hay que pedirle al Señor que nos dé tanta sabiduría para solucionar todas estas cositas, todos estos detalles, y pues que lo queremos hacer lo mejor posible, pero eso sí, con la ayuda de Dios. Entonces, pues aquí el hermano, pues que dice que si alguno es sorprendido en alguna falta, que los que son espirituales le restauren con mansedumbre, con consideración. Eso es lo que procuramos hacer y eso es lo que hay que hacer. Bueno, seguimos con otra pregunta. Buenas tardes, hermana, que el Señor la bendiga. Uy. Sí, hermana. Reciba un cordial saludo de la obra de Santa Cruz de Tenerife y de Lanzarote en las Islas Canarias, que también la estamos esperando. Estoy muy feliz, hermana, de estar hoy aquí. Fue un sueño que tuve hace 3 días, antes de llegar, que me soñé con usted y entendí que esta bendición era hoy y era aquí. Y también estoy muy feliz por ver por primera vez a la hermana Raquel. Tenía muchos anhelos de verla. El Señor me permitió un sueño con ella y con usted. Yo tuve un accidente en la pierna, estuve en Rotterdam y usted me impuso manos. Algún día tendré la oportunidad de compartirle a la hermana Raquel el sueño que tuve con ella y con usted. Y el Señor me ha sanado, ya no uso silla de ruedas ni muletas y ya puedo servirle al Señor con total libertad. Bueno, me alegra. Sí. Hermana, tengo una pregunta. En Deuteronomio capítulo 9, versículo 13 y 14. Sí, hermano. El Señor aquí anuncia la destrucción de las naciones de Canaán. Yo tengo una pregunta aquí, hermana, me surgió una inquietud, no sé si usted me corrige, hermana. ¿Puedo? Sí, hermana, sí. El versículo 13 dice así: y me habló Jehová diciendo, he observado a este pueblo, he aquí que este pueblo es duro de cerviz. Déjame que los destruya y borre su nombre debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que aquellos. Hermana, yo entiendo, perdóneme mi ignorancia, que el Señor aquí le está pidiendo a Moisés que no ore más por ellos, quizás, o estoy confundida.
Y si no es esa la respuesta, hermana, yo también, la interpretación de esto, de este pasaje, usted me podría también colaborar. El Señor en algún momento en profecía nos puede decir a nosotros que no oremos por una u otra persona. Y en ese momento, hermana, como fue cuando la destrucción de Sodoma y Gomorra, que le pedía al Señor que si así fueran 5, que si fueran 10, seguir insistiendo al Señor. ¿Es prudente o no es prudente, hermana, seguir diciendo al Señor por misericordia? Pues puede ser un ser querido, un familiar o quizás otra persona, porque el único que conoce los corazones es Dios, nosotros lo sabemos. Y Él pues nos dice, no ores, será por algo. Pero el insistirle o pedirle misericordia al Señor, que nos deje, que nos permita o que tenga misericordia de X persona, ¿es prudente, hermana, hacerlo? Muchas gracias. No es malo, no es grave, tampoco no es una ofensa a Dios. Nosotros oramos y le pedimos al Señor muchas cosas. Y pedimos y hay que seguir insistiendo, ¿no? Seguir insistiendo. Algún día de pronto Dios a alguien le dará una respuesta y le dice, no, ya no me pida o ya no ore, pero eso pues es muy esporádico. Nosotros tampoco vamos a esperar que Dios nos responda, sino más bien hacer como lo del juez injusto. El Señor Jesús nos dio una ilustración y dice que había un juez injusto y que una mujer iba donde él para que le hiciera justicia. El juez no le ponía cuidado a la mujer, no le ponía atención, no le hacía caso, y la mujer siempre iba y siempre se presentaba ante ese juez, hasta que el juez se cansó. Y como él se cansó, dijo, le voy a hacer justicia porque ya no la quiero ver más. Y el Señor Jesús enseñó eso, diciendo que hay que insistir, que hay que seguir pidiéndole al Señor lo que nosotros deseamos, pedir por la familia, pedir por, peticiones por muchas cosas, tener sí sabiduría también para pedir, que sean cosas realmente necesarias en la vida, y Dios no se va a enojar. Algunas veces, que son muy pocas, Dios de pronto le dice a la persona que no insista o que no ore, así como hizo aquí con Moisés. Pero que el Señor haga eso con nosotros los creyentes, pues yo no creo eso. Entonces nosotros oremos y pidámosle a Dios y sigamos adelante y no nos preocupemos, que el Señor sabrá si sí nos responde o no, si sí nos da o no. De todas maneras, seguimos glorificando a Dios, alabando a Dios como siempre, con y sin nada, con la bendición o sin la bendición, sin lo que queremos, seguir adelante buscando al Señor, seguir insistiéndole. Eso el Señor no se va a enojar por eso. Seguimos adelante, sí. Hermana, muy buenas noches. El Señor la bendiga, la iglesia de aquí de Bélgica. Estamos muy felices de tenerla aquí con nosotros. Llevábamos mucho tiempo esperándola. Hermana, usted nos ha enseñado con sus estudios bíblicos a entender verdaderamente la palabra del Señor. Nos sentimos felices, nosotros disfrutamos cada vez que nos reunimos aquí en Bruselas. Hermana, tengo una pregunta en Proverbios 17, versículo 23. Proverbios 17. Versículo 23. Hermana, dice, el impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. Hermana, yo quisiera saber si cuando dice en San Lucas 16, 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Aquí en este Proverbios 17, 23, ¿se trata del mismo seno? Bueno, cuando dice que estaba Lázaro, que dice que cuando murió, dice que él estaba en el seno de Abraham, era como en los brazos de él, así como cerca de él. Ese era el seno, ¿no? Como en los brazos de él. Estaba ahí Lázaro. Cuando habla aquí, cuando dice que el impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia, es hablando que en secreto, el soborno pues lo hacen es en secreto, ¿no? Nunca lo van a decir en voz alta.
¿cuánto me das si te dejo pasar? Es prohibido pasar por aquí, pero si tú me das un dinero, entonces yo te dejo pasar. Pero eso no lo va a decir en voz alta que todo el mundo escuche. Entonces lo dice en secreto, es eso. Entonces lo que hace en secreto de sobornar, eso es lo que significa ahí, el seno. Vamos a ponernos de pie y vamos a estar orando al Señor y dándole gracias al Señor por esta reunión, y también vamos en nuestra oración a estar orando por las enfermedades, orando por las brujerías, por las hechicerías, que es lo que más abunda. Saben, hermanos, que las enfermedades, generalmente las enfermedades son provocadas por las hechicerías, por las brujerías, por las maldiciones de los antiguos, de los antepasados, que se pusieron a trabajar en brujerías, en hechicerías, en espiritismo, hicieron maldiciones al futuro para las familias, para la gente, para los vecinos, amistades, y por eso son las enfermedades. Generalmente es por eso. Así que hay que estar pidiendo a Dios. Y lógico que también hay enfermedades físicas que se provienen por el desgaste físico, ya porque el cuerpo pues se desgasta físicamente también, entonces se enferma. Pero bueno, para eso ya están ahí las vitaminas, ¿sí, no? Los reconstituyentes y las vitaminas. Pero cuando son esas enfermedades provocadas por maldiciones, brujería, hechicerías, eso sí, ni siquiera la ciencia médica puede tener medicina para esto. Entonces nosotros, esto todo lo vamos a poner en la presencia del Señor. Decirle al Señor que nos liberte, que nos sane, porque queremos servirle al Señor y ganar almas para el Señor. Y queremos estar sanos para ello. Entonces, las necesidades también y las peticiones del corazón también. Vamos a estar orando para todo esto y darle la alabanza al Señor. Bendito Dios Todopoderoso, bendito Padre Celestial que estás en el cielo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque tú eres nuestro Dios. Y creemos, Señor, y estamos aquí delante de tu presencia y queremos que tú nos ayudes a seguir adelante, a marchar hacia adelante, a ser firmes y a buscar más y más de ti, a buscar la profundidad de tu doctrina, de tu palabra santa, a centrarnos, Señor, en tu ordenanzas, en tus leyes, Señor, en tu voluntad, en todo lo que tú quieres que nosotros hagamos para agradarte, para poder, Señor, enseñarle a la gente de tu existencia, para publicar, pregonar tu misericordia, tu doctrina verdadera, para que la gente sea feliz, para que la gente halle la paz, la tranquilidad, para que todos tengan, Señor, tu mano poderosa, tu bendición, Señor, como nosotros lo hemos estado disfrutando de tus grandes promesas y bendiciones. Así queremos también, Señor, que tú nos des la capacidad para nosotros evangelizar, para nosotros predicar y hablar de ti y enseñarle a la gente que tú existes, que tú eres un Dios poderoso, un Dios vivo, que te manifiestas, que nos hablas, que nos guías, nos enseñas, que nos corriges, que nos diriges, que nos das la felicidad y la paz. Todas estas cosas necesitamos, Señor, pregonar, hablar de ti, mi Señor, con tu ayuda, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, para poder, Señor, rescatar muchas almas y muchos seres que sufren en la vida y que están sufriendo. Padre Santo, tú quieres, Señor, que nosotros seamos pescadores de hombres, que nosotros seamos pastores de ovejas y que estemos aquí, Señor, trabajando y cuidando tu redil, cuidando las almas que tú has dado para que ellas también te busquen, te alaben, te glorifiquen. Gracias, mi Señor, porque las alabanzas son para ti, la honra y la gloria es para ti, mi Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Gracias, Señor, por tu misericordia, tu amor. Grande eres, Señor, digno de las alabanzas. Tu misericordia es para siempre. Tus promesas son grandes, fieles, verdaderas. Tu palabra es verdad, tu palabra es firme. Gracias, mi Señor. Tú mereces la honra y la gloria por todo esto, mi Señor, por todo lo que nos das, eterno Dios. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te pedimos, Señor, extiende tu mano poderosa, sanadora.
sanadora sobre todas las personas que están enfermas, mi Señor, sobre todos aquellos que tienen dolencias, muchos dolores en su cuerpo, en su piel, en sus huesos, en sus articulaciones, su sistema nervioso, su sistema sanguíneo, sus órganos internos, corazón, el hígado, todos sus órganos internos, mi Señor. Quita, Señor, toda enfermedad. Quita, Señor, también esa enfermedad del síndrome de Down. Quita esa enfermedad del cerebro. Señor, quita esas enfermedades, esos espíritus malos del autismo. Sabemos que son espíritus malos que vinieron a poseer los cuerpos de las personas, de los niños. Te pido, mi Señor, que tú seas libertando, que no permitas, mi Señor, este flagelo, este sufrimiento. Quita, Señor, todas estas ataduras y estas trampas y limpia, Señor, y liberta, Señor, y sana a cada uno. Destruye la obra maligna, las maldiciones del diablo. Quita las brujerías, hechicerías, maldiciones, Señor, que han robado la paz, han robado la felicidad y la alegría de los seres. Han quitado, Señor, nuestra tranquilidad y paz. Sana, liberta, mi Señor. Liberta, Señor, y sana a todos aquellos que están en sillas de ruedas, a todos aquellos que sufren de parálisis, que sufren de la columna, Señor, que han sufrido accidentes, Señor, y que han quedado cuadraplégicos, han quedado, Señor, postrados en una silla. Tu mano poderosa, Señor, ellos te claman a ti, ellos te piden a ti misericordia, esperan en ti, esperan en tus bendiciones, esperan en tu palabra, esperan en tus promesas gloriosas, mi Señor. Todos, mi Padre, todos esperamos en las bendiciones que tú darás y que tú has dado a cada uno, mi Señor, porque tú has dado bendición, Padre Santo, y has estado rompiendo cadenas y ataduras, has estado destruyendo las brujerías y las hechicerías y el mal, y todos han sido prosperados y bendecidos. Se han quitado ataduras y amarguras, se han roto cadenas, se han roto ligaduras de esclavitud, se han destruido todas las malignidades del enemigo. Pronto vendrán las bendiciones materiales, pronto vendrán los cambios, pronto se van a quitar tristezas y sufrimientos, y habrá bendición y prosperidad sobre abundancia. Habrá mucha abundancia y mucho crecimiento espiritual. Vienen dones espirituales en perfección. Viene libertad para muchos. Se van a desencadenar muchas ataduras, se van a romper las cadenas y las trampas del maligno. Viene la prosperidad y el progreso y el triunfo y la bendición. Viene la libertad, vienen bendiciones, abundancia, progreso y prosperidad espiritual. Todos tienen que seguir adelante y no desmayar, porque muy pronto van a recibir su bendición, su triunfo y su victoria, y van a tener sanidades en su cuerpo. Muchas enfermedades van a ser quitadas, muchos lazos de opresión del enemigo serán rotos, destruidos, porque vienen cambios, viene pureza de corazón para muchos, viene libertad, bendición, grandes cambios y prosperidad, grandes abundancias también, crecimiento espiritual. Mucha gente, muchos nativos vendrán a la iglesia, y estaré dando y preparando a muchos con el idioma también, para que puedan hablar y enseñar y evangelizar. A muchos les prepararé y los capacitaré con los idiomas, y estarán evangelizando y hablando, progresando y evangelizando y predicando mi palabra. Cambios vienen, triunfos vienen y victorias. También les voy a bendecir en la parte económica, en la parte de dineros bendeciré a muchos también. Y vienen muchos cambios y se van a quitar muchas aflicciones y muchas tristezas. Mucha desolación será quitada, la amargura se quitará. La bendición viene, la victoria y el progreso y la bendición. Prosperarán y les irá bien los días de su vida. Cambios, triunfos y bendición. Gracias, Señor y Dios Todopoderoso. Gracias, Padre Santo, por tu amor. Gracias, Padre Celestial, por tu misericordia, por tu perdón,
por tu paciencia con nosotros, porque tú tienes paciencia, porque tú nos consideras, porque tú nos perdonas, porque tú, mi Señor, nos miras con ojos de misericordia y tú nos miras con ojos perdonadores, mi Señor. Así nos miras, Padre bendito. Pero gracias te doy, Padre, Padre mío, gracias te doy. Y sé tú bendiciendo y libertando, Señor. Liberta y sana, mi Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor, por tus promesas, Señor. Y ayuda, mi Señor. Gracias te doy, Señor. Gracias, aleluya. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre para siempre. Poderoso es el Rey. Poderoso, Señor, que vives para siempre. Aleluya. Gloria al Rey. Gloria al Padre. Gloria al Hijo. Gloria al Espíritu Santo. Poderoso, Señor. Bendito Dios. Aleluya. Gloria, mi Señor. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. Gloria a mi Señor. Bendito mi Señor y Dios Todopoderoso. Gracias al Señor. Toma por favor mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Gracias al Señor, gracias a nuestro Padre. ¿Escucharon, hermanos, la promesa? Porque me pareció que estaban orando muy fuerte y que no estaban escuchando. Sí escucharon lo que el Señor habló, ¿no? Yo me asombro que nosotros no merecemos todo lo que Dios nos ofrece. Todas las promesas que Dios nos hace y nos ofrece, de las bendiciones, de lo que nos va a dar, yo digo, Señor, nosotros no merecemos eso. Pero mire la misericordia del Señor tan grande, que Él no ve nuestras faltas, nuestros errores, no ve nuestras debilidades, y Él nos hace esas promesas maravillosas. Grande es el Señor y gracias al Señor por ello. Gracias le damos al Señor. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Dios les bendiga, y a todos los que nos van a ver en el video, un saludo para todos ustedes aquí desde en Bruselas. Un saludo para todos ustedes, mis queridos hermanos, también los que nos ven en el video. Que mi Dios los bendiga a todos grandemente. Gracias. Y gracias a ustedes también. Muchas gracias, los amo en el Señor.